Sin duda todos conocemos a Spider-Man, y como no, es el superhéroe más popular de todo el mundo. Pero, ¿realmente conocemos todos sus videojuegos? No creo que todos aquí conozcamos todos sus videojuegos, sinceramente. Es un poco complicado conocerlos a todos. Están desde los que son de Game Boy Advance, los de Atari, sí, hay de Atari, el actual Spider-Man de PlayStation, inclusive los Spider-Mans de Gameloft. Sí, Spider-Mans de Gameloft. Y sí, más que nada se basaban en la duología de The Amazing Spider-Man, que era las películas que estaban de moda en ese momento, porque eran entre los años 2010 y 2016 en los que estos juegos fueron desarrollados, publicados y actualizados. Pero siquiera alguien recuerda la mejor adaptación de videojuegos de Spider-Man para móviles jamás hecha. A pesar de que la película es una de las peores que se han hecho de Spider-Man, y su videojuego para consolas es la peor mierda jamás hecha, la versión para celulares realmente es muy aceptable, disfrutable, es más, hasta es buena. Y sí, claramente estoy hablando de The Amazing Spider-Man 2, el juego para móviles. Pero ¿qué tiene de especial este juego? ¿Hay algo que lo diferencia de los demás? Y sí, es un mundo abierto, es su posibilidad infinita, no tan infinita, de hacer cosas, de balancearte por Nueva York, de colgarte de las nubes, de pelear contra cada uno y hasta más villanos de la película de The Amazing Spider-Man 2, y ser muy aceptable con unos FPS demasiado estables, a pesar de que actualmente ya es un videojuego para teléfonos de gama baja, aunque realmente es muy pesado. Aunque desgraciadamente solo lo podemos encontrar en muy pocos países en la Play Store. Esto porque poco a poco Gameloft lo fue borrando, al igual que su precuela, The Amazing Spider-Man. Esto más que nada porque Sony ya tiene un contrato con PlayStation, en lugar del contrato que tenía con Ubisoft. El punto es, ¿qué pasó con The Amazing Spider-Man 2? ¿Sigue siendo igual de bueno que la primera vez o solamente es un vago recuerdo de mi infancia? Era 2013 y era la campaña publicitaria de The Amazing Spider-Man 2, por lo que Activision mandó la orden a que se hiciese un nuevo juego de mundo abierto en móviles, como el que se había hecho ya en 2012, pero esta vez de The Amazing Spider-Man 2, basándose libremente en la película. ¿Por qué libremente? Porque como dije anteriormente, se incluyeron más villanos de los que aparecían en la película, y había algunos hechos que no eran exactamente igual. La cosa es que al momento de su lanzamiento se esperaba un éxito masivo, más de 1 millón de descargas en los primeros 2 años, algo no tan alejado de la realidad de Gameloft en esos momentos, pero realmente por su bajo rendimiento en dispositivos de gama alta y más que nada sus errores de compatibilidad, y que también la película no fue tan bien recibida que digamos, en lugar del millón esperado fueron poco más de 100,000 descargas en el primer año. Un fracaso total seguramente, porque además era un juego de pago, aunque realmente eso no sería una excusa puesto que la mayoría de juegos de Gameloft son de pago y son un éxito. El fracaso fue muy sonado para Gameloft, más que nada por sus propias descargas y porque se basaba en una película que terminó siendo un fracaso de taquilla. Sí, recaudó más de 700 millones, pero muy apenas recaudó los 700. Es más, ni siquiera llegó a triplicar su presupuesto, lo que derivó en la cancelación de la última parte de la trilogía de Andrew Garfield y los juegos que posiblemente se basasen en ella. Y llegamos al 2018. ¿Qué pasó ahí? Todos recordamos que en ese año se lanzó el Marvel's Spider-Man para PlayStation 4, un exclusivo de Sony por parte de PlayStation. ¿Y cómo es que pasó? Activision terminó vendiendo los derechos de Spider-Man hacia PlayStation, y bueno, todos sabemos qué fue lo que pasó. Pero para ese momento la gente ya estaba un poquito más acostumbrada a juegos AAA como PUBG, COD y ese tipo de juegos. Hasta los GTA estaban en Play Store, así que la gente ya estaba más que acostumbrada. Lo que pasa es que al intentar buscar una alternativa para la gente que no se podía costear una consola, como yo, buscaron alguna alternativa en los juegos móviles. Y ¡tarán! Encontraron el The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2 de Gameloft. Y gracias a que actualmente ya hay teléfonos de muy alto rendimiento y ya no hay tantos teléfonos con una memoria RAM inferior a los 2 GB de RAM que ocupaba el teléfono como mínimo requerimiento. Sí, en ese tiempo los GB de RAM era la maravilla, era como tener una consola de nueva generación. La gente empezó a descubrir estos juegos, sobre todo el último, que era más atractivo visualmente. La cosa es que The Amazing Spider-Man 2 terminó superando el millón de descargas legítimas, pero realmente contando a la gente que lo descargó en una APK pirata, se superaron más de las 10 millones de descargas mundiales. Aunque realmente fue una muy buena noticia para Gameloft,
no se podían seguir costeando el poder hacer juegos de Spider-Man porque ya no tenían la licencia. Y conforme pasaban los años, las versiones de Android mejoraban y los juegos se hacían un poco más obsoletos. A tal punto que poco a poco han ido borrando los dos juegos discretamente. Es más, si buscas The Amazing Spider-Man 1 no te va a aparecer en la Play Store porque ya está eliminado de todo el planeta. Pero si buscas The Amazing Spider-Man 2, además de que si lo compraste en su momento, puede que te aparezca, como es mi caso. Hay algunos países en los que todavía aparece, pero son muy pocos. Pero hablando sobre lo que tenía el juego, eran varias misiones secundarias, misiones de pandilleros, de salvar gente, de llevar gente a un punto A a un punto B. No entiendo por qué existe eso. Además, la gente te pedía fotos y un autógrafo. Y la respuesta de Spider-Man a eso era muy divertida. Prácticamente te pedía que no lo vendieras por internet. Una historia secundaria con la gata negra. Y la historia principal, obviamente, en la cual te enfrentas a Electro, al Duende Verde, a Rhino, a Venom y a Kraven. Además de que hay demasiados coleccionables y cosas para los coleccionistas que les encanta terminar los juegos al 100%, como fotografías y ese tipo de cosas. Lo más destacado es que tenía varios coleccionables de trajes, como los que eran del Iron Spider, Superior Spider y trajes de Miles Morales, además de algunos de las películas de Tobey Maguire, aunque eso solamente era en el primer juego. Algunos problemas son la compatibilidad, ya que originalmente este juego fue pensado para dispositivos de gama alta del 2014. Esos dispositivos ahora ya son de baja media en 2023, 9 años después. Obviamente, al intentar ya sea emularlo o jugarlo, en ciertos teléfonos puede haber un poco de lag y crasheos no tan frecuentes, por lo mismo de la compatibilidad, y que también sí o sí tienes que estar conectado a internet para poder disfrutar de este juego. Es algo molesto. Pero para finalizar, lamentablemente este juego tiene sus años contados, ya que sabemos que conforme las actualizaciones del sistema, el juego se va a ir quedando obsoleto y se volverá una lost media. Así que los que lo tenemos legalmente hay que disfrutarlo, y los que lo van a piratear también háganlo. Al final del día se va a terminar volviendo una lost media. Además, es un buen juego como para olvidarlo, aunque no se le pueden meter mods como en el primero, pero es lo de menos. Es un juego maravilloso y que fue parte de mi infancia por muchos años. Y hace no muy poco lo volví a jugar y sigo igual de fascinado. Sí, tiene sus fallos, es normal, es como cualquier otro juego. No todos son perfectos. Pero realmente hay algunos que, aunque no lo sean, para uno lo son. Sin más, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, denle like y compártalo con gente que ame la Lost Media, Spider-Man y los videojuegos. Nos vemos hasta que haya otro videojuego perdido de Spider-Man. Adiós.